Para poder retomar, yo hice aquí 4 preguntitas simples, básicas, que casi tienen una respuesta así básica, o sea, que le podemos preguntar a cualquier ser de este planeta y van a responder. Ahora, hoy le toca a usted, Miguelito, así que usted me va a contestar. Ponga ahí por cerca a su señora para que le dé un socorro en caso de emergencia. Haciendo mates. Bien, ¿no? Sí, puede hacer mate con la, escuchar con el oído y contestar con la boca, eso es indistinto, no pasa nada. ¿Está bien? Listo. Primera pregunta. ¿Somos una iglesia? Dije, básicas, que puede, ¿no es cierto?, contestar cualquier ser humano, porque es casi una rutina como para retomarlo donde estamos estudiando. Quiero hacer una salvedad, quiero hacer una salvedad. Yo se lo he dicho durante 2 o 3 semanas que este estudio bíblico tiene de preparación como 3 semanas de anterioridad, yo se lo vengo diciendo, di un pedazo, sobraron un montón de páginas escritas, di el otro pedazo, sobraron un montón de páginas escritas, y esta semana ha sido una semana bastante complicada para mí, muy, muy complicada, le decía a mi hija hoy que es la primera vez que estudio tan poco para un estudio bíblico desde los últimos 10 años, o sea, ha sido... ¿Por qué hago esta salvedad? Porque lo que tenemos que estudiar hoy tiene tanta similitud con la realidad que nos rodea que no quiero que nadie se engañe creyendo que esto fue preparado por lo que estamos viviendo o lo que se asemeja a nuestra realidad. Absolutamente no. Esto tiene 3 o más semanas de preparación. El mundo físico está totalmente relacionado con el mundo espiritual y hoy usted lo va a poder ver. Así que hago esta salvedad para que nadie se equivoque creyendo que fue preparado por esta causa. De verdad que no, está preparado ya hace muchos, muchos días. Retomamos. ¿Somos una iglesia, Miguelito? Sí, sí. ¿Alejandra? Sí. Bien. Segunda pregunta. Acá puse yo, ¿somos una iglesia? Si la respuesta es sí, yo le digo veremos. Si la respuesta es no, pregunto, ¿estuvo usted en alguna iglesia? Ya no me quiere contestar. No importa, pero guárdesela allí. Sigo. ¿Se podrá perder el derecho de llamarse iglesia por alguna causa? ¿Se podrá perder el derecho de llamarse iglesia por alguna causa, por alguna circunstancia, por alguna... Alguien vino y dijo, no, usted no se puede llamar iglesia, amigo. No. Repito, básico de lo básico. Esto es, nadie tiene problema para contestar esto. Continúo. ¿Esto es iglesia, un patio, un pedazo, una habitación, una sala, un living, un pedazo del reino de Dios? Repito, ¿esto es iglesia, un pedazo o un patio o una habitación del reino de Dios? Continúo. ¿Puede, puede alguien ser cristiano y no vivir dentro del reino de Dios? O sea, ¿puede ser usted pez y no vivir en el agua? ¿Puede usted ser un oso polar y vivir en el desierto de Sahara o en el desierto de Atacama? Repito la pregunta para que entienda por dónde va. ¿Puede alguien ser cristiano y no vivir en el reino de Dios? Parece que no, ¿no? La última. ¿Puede usted estar en este mundo, Miguelito, y no estar en este mundo en el mismo instante sin haber muerto aún? Ya me mareó. Vamos otra vez. ¿Puede usted estar en este mundo y no estar en este mundo al mismo tiempo sin morir aún? Vamos a empezar nuestro estudio y vamos a ver si podemos conseguir respuesta a alguna de estas simples preguntas que se me ocurrieron después de haber bajado un cambio, de tenido días muy complejos, muy, muy complicados, de verdad muy complicados. Que no tienen que ver con un hecho, tienen que ver con un cúmulo de situaciones, pero
después que bajé un poco el cambio, puse, ¿no? Me tiré un poco la banquina y allí pude más o menos empezar a ordenar porque esta historia sigue, ¿no? Tal cual. Ya lo decía el gran Tato Bores, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good job, o sea, esto tiene que seguir. Bien, lo último que habíamos visto la semana pasada era que estábamos revisando Marcos capítulo 1, versículo 15, y dice, notemos algo importante, que aquí aparecen dos palabras unidas por primera vez y las palabras eran arrepiéntanse y crean. Repito el versículo para agilizar la memoria. 1:15 de Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio, dice el texto. Aquí las palabras claramente son arrepiéntanse y crean. ¿Qué significa arrepentirse? Ya lo hemos dicho, pero creo que vale la pena repetirlo. ¿Qué significaba arrepentirse? Respuesta, simplemente cambiar nuestra manera de pensar. Si alguien declara que yo me he arrepentido de mis pecados y sigue pensando de la misma manera, no hubo nunca arrepentimiento. En el hebreo y en el griego, arrepentirse es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de pensamiento. Y el otro día decíamos más, debemos revisar las estructuras, ¿por qué yo pienso como pienso? Ay, tengo problemas con, no sé, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Burdo, pero, ay, tengo problemas con el alcohol. Ve publicidades de cerveza, tiene camisetas donde tiene los logos de la cerveza, prueba de... Salió una marca nueva y enseguida la compra para compararla con las otras. O sea, ¿qué es lo que hace que vos pienses como piensas? ¿No es cierto? Claro. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Respuesta, cambiar nuestra manera de pensar. Lo que aquí está diciendo es cambien su manera de pensar y crean. Básicamente esto dice el versículo. Antes no podíamos creer porque éramos parte de un sistema maligno. Luego el Señor nos separó y nos dice, el reino de Dios se te ha acercado. Estábamos en ese domo imaginario, ¿no es cierto? No podíamos escuchar la voz de Dios allí. Dios nos saca del medio, nos pone en el borde, nos saca del lado de afuera para que podamos creer. Antes no podíamos creer porque estábamos dentro de este mundo gobernado por el maligno. Éramos parte de ese sistema gobernado por él. Luego el Señor nos separa y nos dice, bueno, ahora el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de Dios se haya acercado, Miguelito? Porque esto fuera muy lindo, veamos qué tan lindo es, ¿no? ¿Qué significa que el reino de los cielos se haya acercado? Respuesta, que el gobierno de Dios, con toda su bendición, con todas sus riquezas en Cristo, con toda su autoridad, con toda su presencia, con toda su gloria, con todo su alcance, con todo el poderío de Dios, está a su alcance, está en sus manos. Todo lo que antes era tan distinto, todo lo que los profetas del Antiguo Testamento y todos los hermanos del Antiguo Testamento solo escuchaban esperando en fe, en este instante el reino de Dios se ha acercado y usted lo tiene a la mano. Lo que no tuvo David ni Abraham, usted lo tiene a la mano. Repito, el gobierno de Dios con todas sus bendiciones y todas las riquezas de Cristo, su autoridad, su presencia, su gloria, su poderío está a nuestro alcance. Cómo a veces nos sentimos solos, ¿no? Cómo es que nos golpea tan fuerte cuando nos sentimos solos y todo el gobierno de Dios con toda su riqueza en Cristo, con toda su autoridad, presencia está a mi alcance. Es que ahí cuando uno se tira a la banquina dice, bueno, espera que estire un poco las piernas, me acomodo un poco y sigo, ¿me entiendes? Continúo. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien de manera de pensar y de vivir y crean en las buenas noticias. Este mensaje era impensado en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento este era impensado. De hecho, tan impensado que ningún profeta habló del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ninguno. Yo me pregunté, ¿por qué?
¿Cómo es que se habló de todo menos del reino de Dios? Respuesta, porque todavía el príncipe de este mundo no había sido echado fuera. Satanás estaba dentro gobernándolo todo. No se olvide que este domo imaginario comienza allá con Adán. Solo en Cristo, solo cuando Cristo muere en la cruz, destapa ese domo, lo expone públicamente para avergonzarlo y declararle a todos los que estaban en ese domo, diciéndole, este que gobernaba antes ha sido vencido, juzgado y sentenciado. Así que, porque todavía el príncipe de este mundo no había sido echado fuera, Satanás estaba dentro de esto y gobernándolo todo. Pero Cristo al morir y resucitar estaba sacándolo completamente de ese domo para que el hombre pueda ser libre de toda esta estructura y pueda creer después de arrepentirse. Creer después de arrepentirse. ¿No hay que arrepentirse para creer? Tengo una semana complicada y vengo complicado, Miguelito. Vengo complicado, así nomás le digo. ¿Es correcto este orden, creer y después arrepentirse? El texto dice que bien, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿No es cierto? Ahora, para entrar en el reino que aquí se menciona, la gente debe hacer tres cosas. Número uno, arrepentirse de su pecado. Acá aparentemente está diciendo que primero hay que arrepentirse. Número dos, creer en el Evangelio para que sus pecados sean perdonados. Primero arrepentirse y después creer. Número tres, recibir la vida de Dios que los regenera a través de la impartición de la vida eterna o de la vida divina. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, siempre hablando con Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya lo hemos visto y estudiado muchísimas veces esta historia. El hecho que una persona haya sido separada para Dios, atención, el hecho que una persona haya sido separada para Dios no significa que ya pueda creer automáticamente. Ella tiene que decidir creer. A usted lo sacaron del medio del domo, ¿no? Siempre lo uso a Pablito, pero usted estaba al lado, Pablito, ahí en el medio del domo. Lo sacaron también a usted, lo pusieron a un costado, pero cuando usted estaba fuera de ese domo y en el costado de afuera, usted tenía que decidir creer. Y usted decidió creer. Ahora, mire, el hecho que haya sido apartado del sistema no significa que se haya arrepentido automáticamente. No, eso no pasó. No es que usted salió del domo y dijo, ay, me arrepiento, me pegué. No, no dijo eso. ¿Cuántas veces Dios lo tuvo que llamar, Miguel? ¿Cuántas veces Dios te tuvo que llamar para que pudieses vos obedecer? Muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Tiene que haber un deseo de arrepentirse, tiene que haber un deseo de cambiar de manera de pensar. No significa que nosotros ayudemos en nada a la salvación. No quiero que esto se malinterprete como diciendo yo decidí salvarme. No, depende de usted. Lo que sí depende es que Dios está haciendo uso de esa libre albedrío que te dio, no te está obligando, te está invitando a ser parte de, para gustar de todos los beneficios que el reino de Dios te ofrece. Es una invitación para que los que estén dentro estén voluntaria y gozosamente allí. El hecho que haya sido apartado del sistema no significa que se haya arrepentido automáticamente. No, tiene que haber un deseo de arrepentirse, tiene que haber un deseo de cambiar de manera de pensar. Ahora veo aquí estos tres pasos. Número uno, arrepentirse de sus pecados, debe cambiar de nuestros pensamientos. Número dos, creer en el Evangelio para que sus pecados sean perdonados, debe aceptar el regalo de Dios para poder recibir el perdón
de Dios en Cristo. Y número 3, recibir la vida de Dios que los regenera a través de la impartición de la vida divina. Debemos recibir la vida de Dios que nos quieren dar, y esa vida viene a través del Espíritu Santo, y esa es la vida de Cristo Jesús, el Hijo de Dios en nosotros. Él no solo murió por nuestros pecados, sino que también dejó su vida para que sea nuestra vida. No se olvide, nosotros estamos insertos en Cristo. En Cristo, somos parte de Él. Él nos aceptó para que estemos en Él. No es que después de eso Cristo viene a hacer morada en nosotros, pero fue Cristo quien nos recibió. No es que nosotros hemos recibido a Cristo y somos regauchos, le hicimos el re favor al aceptar lo que venga. No, hermano, esa prédica mentirosa, humanista que se ha hecho por tanto tiempo en las iglesias evangélicas es un error teológico. Es un error teológico, es Cristo que nos permite estar cerca de Él. Es Él quien nos acepta, no nosotros a Él. Importante, todos los que creen en Cristo pueden participar del reino para disfrutar de Dios en justicia y paz y en gozo del Espíritu Santo. Romanos 14, 17, me detuve a estudiar un poquito sobre esto y créame, no se olvide de lo que dije, esto está escrito hace más de 3 semanas. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo le voy a leer una versión inglesa, porque voy a leerle también un pedacito del comentario de William Barclay sobre Romanos 14, 17. Y me interesa siempre esta versión porque es bastante interesante. El peligro de la libertad cristiana. No permitas que el buen don que posees de la libertad se convierta en algo que te desacredite. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en la integridad o justicia, la paz y el gozo que son los dones del Espíritu Santo. Porque la persona que dirige su vida de acuerdo con estos principios, así llegará a ser esclavo de Cristo. Le es agradable a Dios y aceptable a los hombres. Así que sigamos con atención las cosas que contribuyen a la paz y a las que nos edifican mutuamente. No destruyamos lo que Dios está haciendo por causa de la comida. Es verdad que todas las cosas nos están permitidas, pero no está bien que uno le haga la vida más difícil a los demás por lo que come. Ese es el texto. En esencia, Pablo está refiriéndose aquí al peligro y al abuso de la libertad cristiana. Nosotros como cristianos a veces tenemos la tendencia a creer que podemos hacer lo que quiera, que podemos decir lo que quiera y que podemos nosotros sentir lo que queramos. Vamos a ver si es tan así o no. Para un judío, la libertad cristiana tenía sus peligros, porque toda su vida había estado asediado por las innumerables reglas y disposiciones que tenía la ley de Moisés. Algunas cosas eran limpias, otras eran inmundas, unos animales se podían comer, otros no se podían comer, había que cumplir con las leyes de pureza ritual todo el tiempo, se te prohibía hacer algunas cosas si no estabas purificado. Entonces, este era el mundo de un judío que después Cristo se le presenta en la vida y viene a parar a la iglesia evangélica. Cuando un judío entraba en el cristianismo se encontraba con que todas las reglas y las disposiciones que se habían anulado, que habían sobre su vida, se habían anulado de golpe. Y el peligro era que tomara el evangelio como una licencia para hacer lo que le diera la real gana. Antes me controlaban así, estoy repodrido que me recontrolen, estoy pedido que me digan qué hago y qué no hago, ahora estoy libre y hago lo que quiero. Y ahí nomás le echan mano a la teología y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre, agarrando eso como sea, para que yo, como soy verdaderamente libre, hago lo que quiero. Eso pasa, lo vemos frecuentemente, ha pasado
todo el tiempo. Yo conozco al Señor hace más de 40 años, 42 creo, o por ahí voy para los 3, 43. Siempre pasó esto. Pero ponga atención, debemos recordar que la libertad cristiana y el amor cristiano siempre están en armonía. Oh, ya empezamos a complicar, Pastor Luis. No empiece el Pastor Luis, por favor. Debemos recordar que la libertad cristiana y el amor cristiano siempre están en armonía. Dos cosas que nos pueden separar. Mi libertad y mi amor. No pueden estar separadas. Ponga atención. Tenemos que mantenernos en la verdad de que la libertad cristiana y el amor fraternal son inseparables. Pablo les recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste en comer y beber lo que a uno se le antoje. Consiste en tres cosas muy grandes que son opuestas totalmente al egoísmo. Número uno, está la integridad, que consiste en portarse con Dios y con los hombres como es debido. Ahora bien, lo primero que se debe a un semejante en la vida cristiana es simpatía y consideración. Lo primero que usted le tiene que dar a un semejante es simpatía y consideración. Lo primero que usted le tiene que dar a su hijo es simpatía y consideración. Lo primero que le tiene que dar a su suegra es simpatía y consideración. Lo primero que usted le tiene que dar a un enemigo es simpatía y consideración. Lo primero que usted le debe dar a un hermano en la iglesia es simpatía y consideración. En el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, los sentimientos de los demás, esto debe estar mal escrito, Miguel. Ponga atención, no se vaya hasta atragantar con la bombilla esa, ponga atención. En el momento en que nos convertimos a Cristo, los sentimientos de los demás pasan a ser más importantes que los nuestros. El cristiano o el cristianismo quiere decir que poner a los demás en primer lugar y el yo mío, el egocentrismo, en el último. Como dice alguien en la tele, lo repito, porque vale la pena, ¿no? Ahora bien, lo primero que se le debe a un semejante en la vida cristiana es simpatía y consideración. En el momento en que nos convertimos a Cristo, los sentimientos de los demás son más importantes que los nuestros, y el cristianismo quiere decir que poner a los demás en primer lugar es más importante que el yo íntimo o que el egocentrismo. No podemos darle al otro lo que le debemos y hacer lo que se nos dé la gana. No podemos hacer eso. Número dos, lo primero, acuérdese, era la integridad. Número dos, es darle la paz. En el Nuevo Testamento, la paz no es simplemente la supresión de las hostilidades, no es una actividad negativa, sino intensamente positiva, incluyendo todo lo que contribuye al bien mayor. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre los seres humanos. Ellos consideraban paz cuando ellos tenían paz con todo el mundo. ¿Se acuerda que el saludo hebreo por naturaleza de Dios es shalom, ¿no? Paz, ¿verdad? Pero para los judíos eso significaba que podían pronunciar y podían tener este deseo para con su prójimo cuando su corazón estaba en paz con todo el mundo. Si nos empeñamos en que la libertad cristiana es hacer lo que se nos dé la gana, la paz no puede conseguirse nunca jamás. O sea, cada vez que yo determine que yo puedo hacer lo que yo quiero, nunca alcanzaré la paz. Mire qué interesante lo que sigue. Está marcado con colores, mire. El cristianismo consiste en una relación personal con Dios y con nuestros semejantes de la misma manera. Usted puede sentir, si es cristiano, estamos hablando de cristiano, ¿no es cierto? Yo le pregunto a un satánico, va a tener cosas encontradas con Dios, por supuesto, pero ¿un cristiano puede tener cosas con Dios, contra Dios?
Porque tratar de pelear con Dios es bastante poco sabio. Tratar de pelear con Dios es bastante poco inteligente. ¿No es cierto? Exponerse a que Dios te apriete de acá es bastante poco inteligente, ¿verdad? El cristianismo consiste en una relación personal con Dios y con nuestro semejante en la misma intensidad. La libertad cristiana limita con la obligación cristiana de vivir en la debida relación en paz con nuestro semejante. Número 3, gozo. Acuérdese, justicia, paz y gozo, ¿no? El gozo cristiano nunca, el gozo cristiano nunca es egoísta. No consiste en hacer felices, no consiste en hacernos felices a nosotros no consiste en hacernos felices a nosotros mismos, sino a los demás. El gozo de un verdadero cristiano consiste en cuando usted bendice a su hermano, cuando usted bendice a su madre, cuando usted bendice a su hijo, cuando usted bendice a su esposa, cuando usted bendice a su vecino, cuando usted bendice a aquel que te hizo mal, cuando vos ves que vos pusiste contento a ese es el verdadero gozo cristiano. El gozo cristiano nunca es egoísta, no consiste en hacernos felices a nosotros mismos, sino a los demás. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser nunca un sentir cristiano. Repito, la supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser cristiano. A ver, este es un ejemplo claro y puntual que vamos a entender. Vos sos papá y a tu hijo se le fue la novia. Una novia que a vos no te agradaba, una novia que vos no la querías para tu hijo, ¿no? O para tu hija, como sea el ejemplo, ¿no? Lo que a vos te provoca felicidad, pero que a ese sentir le provoca dolor a tu hijo o a tu hija, eso no puede ser un sentimiento cristiano. No hay manera. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser un sentir cristiano. Si alguien se alegra porque su hermano se fue de la iglesia, no puede ser un sentir cristiano. Y si el que se fue de la iglesia se alegra por haberse ido, poniendo tristes a los otros, no puede ser un sentir cristiano. Estoy siendo absolutamente claro y absolutamente transparente. Lo que hay en el corazón de los que se van o de los que se quedan, tiene que ser analizado por el maravilloso Espíritu Santo. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser cristiano. Si vos te vas dejándole un tremendo problema en las manos a los que se quedan y eso te provoca alegría, tenés graves problemas de conocer a Dios. Y si vos que te quedas te sientes aliviado porque los otros se fueron, tenés un grave problema con Dios. Si uno en su búsqueda desde la felicidad hiere el corazón o el corazón e intranquiliza la conciencia del otro, el resultado de esa cosecha nunca será gozo, siempre será tristeza. No podrá ser feliz con eso, nunca. El gozo cristiano no es individualista, sino es interdependiente. Yo no puedo sentir gozo solo. El gozo siempre está en relación con el otro, claramente. El cristiano verdadero, con atención, el cristiano verdadero experimenta el gozo cuando se lo produce a otros, aunque le reporte limitaciones y dolores. Cuando uno vive de acuerdo con este principio, llega a ser, tarde o temprano, esclavo de Cristo. Aquí está el meollo de la cuestión. La libertad cristiana quiere decir que somos libres para hacer no lo que queramos, sino lo que Cristo quiere que hagamos. Yo soy libre para hacer lo que Cristo quiere que yo haga. No hay nadie que me impida que yo pueda hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Ni el diablo, ni el mundo, ni la carne, ni mi suegra, nadie puede impedir, porque yo soy libre para hacer lo que Cristo quiere que yo haga.
Esa es la verdadera libertad. Sin Cristo, sin Cristo somos esclavos de nuestros hábitos, placeres e indulgencias. O sea, sin Cristo estamos todavía en el domo, claramente, ¿no es cierto? No hacemos realmente lo que queremos, sino lo que nos tiene esclavizada la voluntad. En este caso el diablo, el mundo, la carne. Estando en el domo no hago lo que yo quiero, hago lo que mi voluntad, por presiones satánicas, carnales o mundanas, por toda la mugre que yo llevo en mi ser, hago eso. Pero porque estamos en el domo. Ahora, cuando vos saliste de ese domo imaginario, otro debe ser el sentir. Pero cuando entra en nosotros el poder de Cristo, Él es nuestro dueño y entonces, y solo entonces, tenemos la verdadera libertad para hacer lo que Él nos pide. Entonces somos libres, no para tratar a los demás, ni para vivir nuestra vida de la manera que se nos dicte o que nos dictaba la antigua naturaleza egoísta que teníamos. No puedo yo venir, declarar que Cristo vive en mí y seguir obedeciendo los lineamientos que me daba lo que había dentro de mí cuando yo estaba en el domo. Por eso decía anteriormente, la felicidad de un cristiano nunca va a estar hecha en función del dolor de otro. Eso no tiene nada de Cristo en eso. Por esto, somos libres no para tratar a los demás ni vivir nuestra vida de la manera que nos dictaba antes nuestra naturaleza egoísta. No puedo yo ser cristiano y seguir sintiendo, pensando y viviendo como lo hacía cuando no conocía a Cristo. Somos libres para mostrar a todos nuestros semejantes la misma actitud de amor que hubo también en Cristo Jesús. Pablo concluye estableciendo la meta cristiana en la comunidad. Número o A, es una meta de paz. La finalidad de lo que los miembros de la comunidad mantengan entre sí conlleva una debida relación. Repito, esta es una meta de paz, la finalidad de esta meta de paz, de que los miembros de la comunidad se mantengan entre sí en una debida relación. Si somos nosotros cristianos y vivimos y nuestra meta es la paz, debemos tener una relación de vida, fluida, libre y santa. Mire, con atención, recuerde que yo le hice unas preguntitas simples, básicas al principio. Yo le pregunté, ¿somos una iglesia? ¿De acuerdo? Con atención. Si una iglesia, espere que voy a tomar juguito, espere. Tan bueno esto como el jugo. Ponga atención. Si una iglesia en la que hay rivalidades y disensiones, peleas y amarguras, divisiones y roturas, ha perdido el derecho de llamarse iglesia cristiana. Estoy leyendo un comentario de William Barclay sobre Romanos 14, 17, para que si alguno quiera comprobar que esto no está escrito en función de algunas vivencias que hemos tenido en este tiempo. Una iglesia en la que hay rivalidades y disensiones, peleas y amarguras, divisiones y roturas, ha perdido el derecho de llamarse iglesia cristiana. Esa iglesia no es un fragmento del reino de los cielos. Yo le pregunté, ¿su iglesia es el patio del reino, es un living del reino, es un pedazo del reino? Mire lo que dice acá. Esa iglesia, la que está, de las características recién mencionadas, que la repito, porque ¿no? Le repito, porque vale la pena. Escuche. Una iglesia en la que hay rivalidades y disensiones, peleas y amarguras, divisiones y roturas, ha perdido el derecho de llamarse iglesia cristiana. Esa iglesia no es un fragmento de los reinos de los cielos, sino una sociedad de personas expresadas por lo terrenal.
Repito, esa iglesia no es un fragmento del reino de los cielos, sino una sociedad de personas apresadas por lo terrenal. La iglesia de Cristo es espiritual y es divina, no terrenal. Número dos, es la primera era una meta de paz. Número dos, o B, es una meta de edificación. La alegría de la iglesia está mostrada en el Nuevo Testamento. Es por eso que la alegoría de la iglesia como un edificio se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Los miembros somos las piedras vivas del edificio. Primera Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está en contra de Dios. Ya me voy a detener un minuto acá, ponga atención. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está en contra de Dios. Y también todo lo que la consolida y la fortalece está en favor de Dios. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está en contra de Dios. En estos últimos días he sido testigo de un montón de recuerdos. Me he transportado al pasado y de verdad me preocupan algunas cosas. Leía por ahí a un pensador cristiano con una alegoría muy interesante que decía que gran parte de la iglesia del tiempo presente vive el síndrome del escarabajo, el síndrome del, del alacrán o del escorpión, ¿no? ¿Te acuerdas del escorpión y la rana? El escorpión quería pasar del otro lado del charco y le dijo a la rana, pues no me hace el favor de tirarme del otro lado, porque yo no me puedo meter al agua. Y él le dijo, no, 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 le dijo la ranita, no te voy a llevar porque a vos se te va a ocurrir en cualquier momento, me vas a picar y te vas a morir vos y me voy a morir yo. Porque si vos me picás en el medio del agua, yo voy a morir por tu veneno y vos vas a morir ahogado. Así que no hay trato. Dale, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a pinchar la espalda si vos me estás llevando del otro lado para salvarme la vida? Pensá bien, ranita, ¿cómo pensás así? No, no es posible. Después de un largo rato entre el escorpión y la ranita, corazón de rana, vio y dijo, bueno, está bien, te llevo. Pero me prometiste, ¿eh? Se monta allí y empieza la ranita a nadar el charco para pasar del otro lado. Y en el medio del pantano usted sabe lo que pasó. Le entierra el picotón y la ranita mirando así con el cogote así para atrás, pero si me prometiste que no me ibas a hacer esto. ¿Por qué lo hiciste? Y lo hice porque mi naturaleza es picar. Y este pensador cristiano lo transportaba a la iglesia de hoy. Y la iglesia de hoy está caracterizada por este sentir que yo tenía estos días. Bueno, usted lo sabe porque usted es mi amigo. Por una equivocación, por una canción equivocada, perdí la amistad de una maravillosa familia que yo sigo queriendo mucho. Porque yo envié allí una canción cristiana, pues no, la gente no vaya a creer que era otra cosa, una canción cristiana, y por esa razón cristiana aquella gente se ofendió conmigo y nunca más me saludaron después de haberle regalado 5 maravillosos años de mi vida. Otro ejemplo, una familia cristiana me pide a mí un favor, el cual yo no entendí y no me recuerdo, póngale, por el olvido de un viejo, perdí a una maravillosa familia cristiana. Por la expresión mía, malinterpretada por otras personas, perdí la posibilidad de conocer a una maravillosa familia que llegaba a la iglesia. Cuando a uno le pasan estas cosas de manera interminable, irremediablemente uno se termina preguntando, ¿no será que el grueso de la gente tiene algo de cierto
en donde somos los pastores los que nos equivocamos siempre. La pregunta es, ¿me pasa un poco el dolor? ¿Sigo trasladando gente hasta el otro lado del charco? ¿Sigo cargando emocional, afectiva, espiritualmente con un montón de gente y me sigue picando el lomo en el medio del agua? Esa es una característica de la iglesia del tiempo presente. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está en contra de Dios. Me preocupa porque si yo tengo culpa realmente, entonces yo tengo que cuidar eso. Ahora, si es injusto lo que yo estoy relatando, todo el que haga que se debilite la iglesia tiene problemas con Dios. ¿Están entendiendo? Repito lo que dije al principio, esto está hecho hace prácticamente un mes, no es de ahora esto. Y todo lo que consolida y fortalece la iglesia está en favor de Dios. O sea, usted que pone el cuero ahí, Pablito, junto a Pablito, junto a Ezequiel, no, todos los que ponen el cuero allí, consolida y fortalece la iglesia y eso está en favor de Dios. Y yo que a usted lo llamo de apuro porque, mira, hubo un problema con Pablito con el internet y usted deja lo que está haciendo y prepara todo allí, todo esto está en favor de Dios. Interesante, ¿verdad? Lo trágico es que en muchos casos son cosas sin importancia las que alteran la paz entre los hermanos. Cuestiones de orden o de procedimiento o de prestigio. Cosas que no tienen nada de importancia. Absolutamente nada. Dice aquí William Barclay, le dice, amanecería una nueva era en la iglesia si nos diéramos cuenta de que nuestros derechos son mucho menos importantes que nuestras obligaciones. Mis derechos tienen menos importancia que las obligaciones que yo tengo. La vida actual es al revés. Mis derechos son más importantes que mis obligaciones. Yo haciendo uso de mis derechos o demandando mis derechos dejo mis obligaciones. Pero en el cristianismo no es así. Amanecería una nueva era en la iglesia cristiana si nos diéramos cuenta de que nuestros derechos son mucho menos importantes que nuestras obligaciones. Si recordáramos que, aunque tenemos libertad en Cristo, siempre es una ofensa usarla como si nos diera derecho a herir el corazón o la conciencia de los otros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué guardamos lo que guardamos? Porque si usted guarda algo es porque usted en algún momento pretende usarlo, ¿verdad? ¿Por qué usted guarda algo? ¿Por qué usted siente como siente? Le vengo diciendo hace un mes prácticamente, arrepentimiento es cambio de pensamiento. ¿Qué es lo que motiva tus pensamientos? ¿Por qué crees que es más importante cualquier hombre, cualquier situación que la voluntad de Dios? ¿Qué le pasa a la iglesia del tiempo presente para que sienta y viva de esta manera? ¿Cómo es que nosotros, los cristianos, no podemos valorar que lo que más importa en la vida es hacer la voluntad de Dios? Hemos estudiado hasta el recansancio. Dios prefiere que nosotros obedezcamos antes que alabemos. Dios no quiere mi alabanza, ni mi limosna de ofrenda, ni mi limosna de diezmo, ni mi cántico. Dios quiere que obedezcamos su palabra. A menos, porque atención, está con pintura a menos que la iglesia sea un cuerpo de personas que, en amor, se tienen mutua consideración, repito, a menos que la iglesia sea un cuerpo de personas que, en amor, se tienen mutua consideración, no es iglesia. Si no tenemos amor y no tenemos consideración para nosotros, si no cuidamos lo que sentimos para que el otro no salga lastimado, si no le provoco alegría, si no le provoco paz a mi hermano, entonces nosotros no tenemos ningún derecho a llamarnos iglesia. A menos que la iglesia sea un cuerpo de personas que en amor se tienen mutua consideración, no es iglesia.
Atención, estos tres elementos son muy importantes. En este punto es muy importante estas tres pocas palabras. Si en su vida, yo le pregunté, ¿puede un cristiano ser cristiano y no vivir en el reino de Dios? Usted me dijo que no. Bien, ponga atención. En este punto es muy importante. En pocas palabras, si en su vida no están estos tres elementos, definitivamente el reino de Dios no está presente en usted. Repito, este es un punto muy importante. En pocas palabras, si en su vida no están estos tres elementos, definitivamente el reino de Dios no está presente en usted. Es ahí en donde nosotros debemos darnos cuenta en dónde estamos. Usted puede hacer muchas oraciones, puede usted congregar de manera regular, no faltar en ninguna semana. Eso no significa que nosotros estemos viviendo en el reino de Dios. Porque usted puede hacer oraciones e inclusive pecar en la oración pidiendo que pase algo que no está correcto a la voluntad de Dios. Esto no significa, puede orar mucho, puede cantar mucho, puede congregar de manera regular. Esto no significa que nosotros estemos viviendo en el reino de Dios. Claramente aquí Pablo nos dice que hay edificadores que nos permite darnos cuenta de cuánto estamos, de cuándo estamos o no estamos en el reino de Dios. ¿Cómo me ve mi mamá a mí? ¿Cómo me ven mis hijos a mí? Me ven mis nietos a mí? ¿Cómo me ve el grueso de la gente en la iglesia a mí? Yo le hice mención que siempre las únicas equivocaciones, los únicos olvidos, las únicas cosas que sobresalen dentro de la iglesia, lastimosamente, siempre son las del pastor. Puse el ejemplo de que me olvidé de algo y una maravillosa familia no está en la iglesia. Y cuando todo el mundo se olvida de todas sus responsabilidades, ¿por qué nadie se da cuenta de eso? Cuando se olvidan de los diezmos, de las ofrendas, del perdón, de la misericordia, de lo que acá nos demanda, la alegría que le debo dar a mi hermano, la bendición que le debo dar a mi hermano, la consideración que le debo tener a mi hermano, la oración por mi hermano. ¿Por qué pueden solamente las personas recordarse de las equivocaciones? Mandé una canción equivocada, me olvidé de un pedido, que de verdad que no lo entendí, vive mi Dios, pongo a Cristo de testigo, y pierdo maravillosa familia, ni siquiera para que estén en la iglesia, su amistad. Tengo que decir que con todas las personas que pasa esto, yo los bendigo, los abrazo, los beso y me ofrezco para estar siempre a su disposición. No es que yo estoy hablando porque tengo una serie de rencores, no tengo ni una cosa de eso. Me pongo delante de mi Cristo que Él es mi cuidador y mi analista, sino que estoy pensando en que esas cosas se pueden evitar. ¿Por qué siempre? Tengo derecho a reclamar, no a reclamar, pero tengo derecho a desahogar mi corazón diciendo, ¿por qué solamente se ven las equivocaciones de los pastores? O de los líderes, los diáconos, las diaconisas, ¿por qué solamente se ven las equivocaciones de los que están en el medio, de los que bailan, de los que cantan o de los que tocan? ¿Por qué nunca se ven las equivocaciones de los que están sentados? A veces me convenzo a mí mismo y digo, claro, porque la única manera de equivocarse es hacer. Nadie se equivoca estando en su casa con los brazos cruzados. ¿De qué se va a equivocar? Yo me equivoco cuando meto la mano, yo me equivoco cuando me relaciono, yo me equivoco cuando me ofrezco para hacer. Allí me equivoco. Pero ¿por qué se tiene que notar tanto un olvido, una equivocación porque el viejo es medio lento con la tecnología? ¿O porque simplemente alguien cree tener derecho?
a analizarme, a cuestionarme y a menospreciarme si en realidad no me conocen. Esto es esto. Claramente aquí Pablo nos dice que hay indicadores que nos permiten darnos cuenta de cuánto estamos o no estamos en el reino de Dios. Seguimos con el tema del arrepentimiento de obras muertas, que es lo que nos estamos analizando en este tiempo. Este es el tema del momento para nosotros. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Estas palabras nos dicen que para poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo, tenemos que arrepentirnos, cambiar de modo de pensar, recibir el regalo de Dios, ser justificado, y creer en la buena nueva salvación, que es la regeneración. Habíamos dicho allí, lo último que habíamos dicho era claramente que Pablo aquí nos dice que hay indicadores que nos permiten darnos cuenta de cuándo estamos o no estamos en el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15, repetíamos, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Estas palabras nos dicen que para poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo, tenemos primero que arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar, recibir el regalo de Dios, que es la justificación, y creer en las buenas nuevas de salvación, que es la regeneración. Recuerde que la palabra griega para arrepentirse es la palabra metanoeo, y significa cambiar nuestra manera de pensar o pensar diferente. Debemos sentir pesar por lo que hemos hecho, debemos tomar un nuevo camino para el futuro. Nuestra manera de pensar debe estar redireccionada por las Escrituras. No hay manera de cambiar de pensamiento si yo no encuentro un modelo para pensar diferente. Un ejemplo muy simple, pero gráfico. Si usted es un gran fumador y yo quiero salir de fumar, no fumé nunca en mi vida, pero yo quiero salir de fumar, me separo de usted, pero me junto con la Ale que fuma igual que yo y más que usted. ¿Podré conseguir allí información para ver cómo salir? No. No hay manera. Yo siempre he predicado que nosotros transportamos el medio ambiente en el que vivimos. Si usted es desordenado en su casa, va a tener la tendencia de ser desordenado en su trabajo y va a tener la tendencia a ser desordenado en la iglesia. Si usted es vago en su casa, usted va a ser vago en el trabajo y usted va a ser vago en su casa y en la iglesia. ¿Por qué razón dan resultado las granjas cristianas que contienen a personas con problemas de drogodependencia, entre otras tantas cosas? ¿Por qué sirve la granja? Porque la granja lo sacan a usted de este barrio y lo llevan a la provincia allá del sur donde hace frío, lejos, donde usted no tiene amistades, donde usted no tiene conocidos, donde no hay comercio, donde usted pueda, o sea, lo sacan de su medio ambiente. Nuestra manera de pensar debe estar redireccionada por las Escrituras. Si yo antes pertenecía a ese domo gobernado por Satanás, donde la inmoralidad, los vicios y todo eso era normal y grato para todo ese grupo de personas, debo cambiar de ambiente y cambiar lo que yo escucho en este caso, debo empezar a escuchar palabras de Dios para modificarme. Muy importante, arrepentirnos ante Dios no es solo arrepentirnos de nuestros pecados y errores, sino también arrepentirnos del mundo, arrepentirnos de su corrupción. Y le voy a hacer una pregunta, y yo sé que usted es totalmente honesto conmigo siempre. ¿Si alguna vez se arrepintió del mundo usted? Ponga atención, no se preocupe, no ponga atención. No quiero que llore ni nada, ya hemos llorado demasiado, tranquilo. Ponga atención. ¿Sabe usted que la gente es capaz, sin mucho problema, de arrepentirse de lo que ha hecho, pero no es capaz de arrepentirse del mundo?
¿Y esto qué provoca? Me preguntaba yo aquí, ¿no? Respuesta, provoca que todavía sienta placer de pecar en el mundo. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos arrepentido y renunciado al mundo? Son más los cristianos que ni siquiera han pensado en renunciar al mundo. Nunca se le pasó por la mente decirle al Señor, Señor, me arrepiento del mundo en que participé y viví. Y si usted no renuncia a cualquier cosa, usted no es libre nunca. Renuncio a las autoridades que le di a Satanás sobre mi vida cuando estaba en el mundo. Renuncio a, no sé, pertenezco a la secta de los aideos. Renuncio a la secta de los aideos. No existe, pero por si existiera, ¿no? ¿Me entiende? Tiene que renunciar para poder ser libre. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos arrepentido y renunciado del mundo? Respuesta, probablemente nunca. Y yo estoy seguro que si la mayoría de nuestros hermanos es honesto consigo mismo, sin decirle nada a nadie, muy poquitos habrán orado diciendo, Señor, me arrepiento del mundo en que participé. Obviamente es por esto que el mundo sigue haciendo influencia sobre los creyentes. ¿El mundo hace influencia sobre los creyentes por falta de arrepentimiento del mundo? Claro que sí, porque no hemos arrepentido de esto. Respuesta, sí, definitivamente sí. El mundo hace presión sobre nosotros porque nosotros no hemos renunciado a él. Volvernos a Dios a través del arrepentimiento, no se olvide que es arrepentimiento de obras muertas, volvernos a Dios a través del arrepentimiento permite que Dios pueda traer el cumplimiento de todos sus propósitos sobre mí. Todo lo que ideó allí, allá, cuando estaba el Padre, el Hijo y el glorioso Espíritu Santo, cuando estaban allí y crearon la iglesia en su sabiduría y en su poder, allí preparó todas las cosas y todos los propósitos que están destinados para su vida, todos ellos. Hasta antes que yo me arrepienta, o hasta antes que usted se arrepintiese, nada de eso era posible traerlo hasta usted. Cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, yo le dije recién, significa que está a su alcance todo el poder de Dios, todo el plan de Dios, toda la misericordia, toda la autoridad, toda la gloria, todo lo que Dios creó allá está a su alcance ahora. ¿Qué es lo que hace viable y partícipe de esto? El arrepentimiento. Cambiar mi manera de pensar. ¿Se dio cuenta usted que han habido muchísimos ejemplos, mucho tiempo, muchas veces, de gente pobre sacándose la lotería en un número de fin de año o de alguna manera extra normal le llegan grandes cantidades de dinero? Un pibe que nunca fue a la escuela, resultó bueno para las piñas, terminó siendo boxeador, campeón del mundo, o era bueno para el fútbol y terminó siendo muy popular. Muchísimas de esas veces esa gente termina empobrecido. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos no han cambiado su manera de pensar. El medio ambiente en el que viven los consume, mismas amistades, mismas costumbres, mismos vicios, mismas fiestas, mismo todo. ¿El mundo hace influencia de los creyentes por la falta de arrepentimiento del mundo? Sí, definitivamente sí. Volvernos a Dios a través del arrepentimiento permite que Dios pueda traer el cumplimiento de todo su propósito sobre nosotros. Todo el propósito que tenía cuando Dios creó al hombre allá viene sobre su vida. Imaginemos por un momento, volviendo a ese domo imaginario, que ese domo cerrado toma a una persona y la saca del lugar. Ya lo hemos visto y creo que ya lo tengo graficado en su mente. Pero mire, solo lleve su imaginación que esa persona, imagínela como un vaso. Yo le mostré al principio de estos estudios bíblicos, le dije, ¿cuál es la razón de la creación del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? El hombre fue creado para que sea vaso y contenga a la persona y a la gloria de Dios, ¿se acuerda? Solo lleve su imaginación a esa persona imagínela como un vaso, pero ese vaso está lleno de un líquido negro y oscuro.
Estaba en el medio del domo, en el medio del reino de Satanás, siendo esclavo de él, ¿no es cierto? Pero recuerde que Dios lo sacó, pero todavía él está lleno de todo el pecado y la injusticia, está lleno de todo ese líquido negro que está allí, ¿no es cierto? Pero ya lo sacó y lo puso al lado afuera. Aun cuando está al lado de afuera de ese domo, sigue estando lleno de lo que tenía. Pero ya no es parte del sistema, Dios lo apartó, Dios lo santificó, aun cuando está santificado, sigue lleno de toda la cochinada, pero aún así está santificado. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda otra vez a su Espíritu Santo, entre paréntesis puse otra vez porque ya vino para separarnos. Cuando a usted lo sacaron del medio del domo que está al lado Pablito allí, ¿vio? Y lo sacaron a ustedes dos, ¿no? Fue el Espíritu Santo quien lo sacó y lo puso al lado afuera. Otra vez porque ya vino a separarnos, manda otra vez para traernos su convicción de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas son las que empiezan a detonar un cambio en nosotros. Muchas veces le pedimos a la gente que haga una oración para aceptar a Cristo como Salvador. Característico de los evangélicos. La única meta es que esa bendita persona haga la bendita frase que nosotros queremos escuchar. Sí, hizo la declaración de fe. Ponga atención. Pero uno no puede hacer una oración con alguien en donde el Espíritu Santo no está haciendo el más mínimo trabajo de convicción de pecado ni de nada. ¿Por qué hace orar a alguien si no hay ninguna convicción de pecado porque el Espíritu Santo no ha empezado a trabajar en él? Puede que esa persona no quiera pasar un mal momento, un bochorno, pasar vergüenza frente a la gente y decide allí seguir el juego, hace la oración, hace lo que le están pidiendo porque se siente presionado y no quiere ser, este es el único que no quiso, ¿no? Para no pasar vergüenza. No lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo haya hecho sentir que es pecador y qué pecado ha cometido. Mientras no pase eso, sencillamente la persona estará unos días en la iglesia, pasará unos días con la gente de allí, para luego nunca más regresar. ¿Cuánta gente vemos que va un tiempecito a la iglesia y no vuelve nunca? ¿Por qué? Porque nunca hubo convicción de pecado de parte del Espíritu Santo para ellos. Nunca determinó, ¿se acuerda lo que le dije hace unos minutos atrás? Nunca determinó esa persona creer, nunca determinó aceptar las ordenanzas, los lineamientos, los mandamientos de Cristo. No decidió creer y no decidió obedecer. Cuando eso no sucede, el Espíritu Santo no puede trabajar en el corazón de aquella persona. Cualquier motivo será suficiente para no ser parte más de la iglesia. Así funciona. ¿Por qué esto es así? Respuesta, porque sencillamente todavía está llena de pecado y de todo tipo de injusticia que lleva en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto yo. Respuesta, esta persona que ya está fuera del sistema empieza a ser trabajada por el Espíritu Santo. El primer punto es que se arrepienta. ¿Se da cuenta? Lo pone allá afuera, usted lo empieza a invitar, vení, déjate de la vuelta por ahí, hermano, deja esa porquería, vamos a la iglesia, total, vamos y venimos un ratito, vos sos parte, fuiste, te gustó, bla, bla, ¿no? Usted me entiende, ¿verdad? Bien. Esta persona ya está fuera del sistema del Satanás. Empieza a ser trabajada por el Espíritu Santo. Y el primer paso que sucederá allí es que tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento hace que esa persona se dé cuenta que su vida está llena de un líquido negro, sucio y horrible dentro de él. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios empieza un proceso para que ese líquido nuevo empiece a ingresar un líquido nuevo que es la vida de Dios en el creyente. Y yo he hecho la prueba más de una ocasión. Usted pone un poco de té o líquido así y usted empieza a echar agua, empieza a subir todo, empieza a desbordar y se cambia el líquido.
Lo sucio sale y lo limpio queda. No se mezcla, lo rebalsa y lo tira. Esto es lo que sucede aquí. Dios empieza este proceso para que ese líquido nuevo que es la vida de Dios comience a caer en ese vaso. Al comenzar a llenar ese vaso y comienza a rebalsar, se comienza un cambio. Ese contenido, que el líquido nuevo va reemplazando al líquido negro y sucio que él antes tenía. Este proceso simplemente tiene necesariamente y obligatoriamente se llama, y lo debemos reconocer como la regeneración. Se va regenerando el contenido de esa persona. La regeneración no es otra cosa que la vida de Dios cayendo dentro de ese vaso y sacando todo lo malo, todo lo injusto, todo lo pecaminoso, todo lo que es detestable. Es un proceso continuo de renovación. La regeneración que el Espíritu Santo hace sobre nuestras vidas. ¿Cuánto durará? Toda la vida. Toda la vida durará este proceso regenerativo de Dios. Esta persona que ya es libre de ese domo, además está siendo libre no solo de ese lugar, sino también está siendo libre de sí mismo. Ya no piensa como antes, libre de su propia naturaleza. Ahora tiene la naturaleza de Dios. Está cambiando su mente porque se ha arrepentido y cambia de manera de pensar. Esta persona nunca más podrá volver atrás. El que tiene este verdadero proceso nunca más volverá atrás. Ponga atención. ¿Por qué dice pastor que nunca volverá atrás si yo he visto a cuántos que han vuelto atrás? Porque si trata de volver atrás, y es que diese ese paso, aunque es muy difícil que lo dé, estamos hablando del que tuvo este verdadero regeneración, el sistema, el domo, allá Satanás y su modelo, ese sistema ya no lo reconoce como suyo. Usted, Miguelito, haga una prueba científica conmigo. Usted es un buen cristiano, responsable, va, viene, todo, le pone el lomo, todo, ora, todo eso. Haga una prueba y dice, bueno, me voy a juntar con los viejos amigos y a ver en qué andan y a ver qué hacen y cómo lo hacen para participar un poquito de eso. ¿Sabe usted que ellos van a mirarla a usted y ellos van a saber que usted ya no pertenece a este grupo? Ellos se van a sentir mal por su presencia, porque la santidad del cristiano incomoda al secular. ¿Alguien que se va de la iglesia se junta con los que se congregan? ¿O se junta con los que los que se fueron antes que ellos? ¿El que rechaza a Cristo se junta con los evangélicos o se junta con aquellos que no quieren a Cristo? Esta es una atracción natural esto. Porque si trata de volver atrás, si es que se diera el caso, aunque es muy difícil que pase, ese sistema ya no lo reconoce como suyo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada dentro de él que lo identifique con ese sistema. Miguelito, tanto tiempo que no te veía, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿No? Usted va a responder así. ¿Cómo? Sí, bien, gracias. ¿Y en qué anda? No, voy a la iglesia, no sabes qué bien que la... O sea, su vocabulario, al igual que Pedro fue identificado como hablaba, su vocabulario lo va a delatar y el agente que lo rodee se va a dar cuenta que usted no pertenece allí. Porque ya no hay nada dentro suyo de lo que lo identifique con el antiguo sistema de vida. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí, dijo Jesús. Jesús llegó a decir, con atención, yo ya no estoy en el mundo. Pero todavía estaba allí con los discípulos, estaba orando en Juan 17, estaba orando por los discípulos, pero dijo, yo ya no estoy en el mundo. Yo le pregunté al principio, ¿usted puede estar en el mundo y a la vez no estar en el mundo aún sin morir? ¿Se acuerdan? Jesús llegó a decir, yo ya no estoy en el mundo, pero todavía estaba allí con los discípulos. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre mío, o Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y aquí empieza toda una explicación
de este Juan 17, que tiene que ver con esto y no tengo más tiempo porque son pasadas las 9:30. Miguelito, si usted acepta la mitad de lo que yo le he entregado hoy, su vida cristiana debe pegar un vuelco. Amén. Pero no porque usted no lo haga, sino un vuelco en tranquilidad, un vuelco en vivir un evangelio mucho más relajado, sabiendo que hay un montón de cosas que sí se han hecho bien y que son las menores las que hay que modificar. Saber que el Espíritu Santo tiene un trabajo continuo con nosotros y que acá declara a Jesús que es casi imposible que nosotros volvamos atrás si nosotros simplemente usamos el modelo que él dijo. La clase pasada yo le dije que Cristo ha preparado todas las cosas de tal manera que si nosotros seguimos las reglas es imposible que no lleguemos a la meta. Es imposible. Esta realidad nos debe provocar a nosotros paz. Ahora, cada uno de nosotros tendrá que dar respuesta a las preguntas que yo le hice al principio. ¿Somos una iglesia? Iglesia dividida, con disensiones, con peleas, con chisme, con ida y vuelta. Dice claramente, William Barclay dice claramente, ese grupo de personas no tiene derecho a llamarse iglesia cristiana. Porque eso es totalmente contrario a lo que Cristo demanda para su iglesia. Padre, quiero que sean uno como nosotros dos somos uno. Esa es la demanda de Cristo. Y él dice claramente, no tenemos ningún derecho. Y ese grupo de personas que se llama iglesia, no llamándose iglesia, o ese grupo de personas que está allí creyendo que son iglesia, y que no son iglesia, creyendo que son creyentes, aunque no lo hacen, simplemente son un grupo de personas que están todavía atadas por la gente del domo. No tenemos derecho a pensar y a sentir como se nos ocurra. La libertad que Cristo nos ha dado no es para que hagamos lo que queramos, para ir cuando quiero, para obedecer cuando quiero, para orar cuando quiero, para ofrendar cuando quiero, para diezmar cuando quiero, para ir a la reunión cuando quiero y cuando no me quedo en la casa viendo el partido de Argentina o jugando a la Play o tomando café con los amigos. Me llegó una visita, ay, no puedo ir porque me llegó visita. Agarrar la visita porque a lo mejor Dios te la mandó para que ya la lleve a la iglesia. Y si no quiere ir a la iglesia, decirle que te espere, que vuelva otro día, pero vos no podés romper tu relación con Dios. Cristo es primero. ¿De acuerdo? Así que esto a mí me parece enriquecedor. A mí me parece que a mí me llena de nuevas fuerzas porque veo que Dios sigue en su plan conmigo a pesar de que los errores de los pastores son los que más se notan. Yo pretendo, Pablito, perdón, la costumbre, pretendo, Miguelito, que esto te provoque de verdad una tranquilidad en tu corazón. A cada uno de las familias, de los hermanos que están conectados, o los que lo verán después de esto. Tiene que provocarnos la tranquilidad de seguir caminando, la seguridad de cómo me siento si soy parte o no del reino, y la obligación de parecerme cada día más a lo que Dios pretende de nosotros como iglesia. Repito, somos una iglesia, yo creo que cada uno deberá sacar sus conclusiones, si tenemos derecho a llamarnos iglesia o no. Espero que esto les sirva, gracias por haberme ayudado a salir al aire, Miguel, Alejandra, gracias por todo esto, y de verdad deseo que esto, mis hermanos, lo puedan releer, lo puedan escuchar, porque acá tenemos un montón de teología que no habla de prosperidad, pero que nos prospera de una manera interminable en todo el paquete de bendiciones de Dios. Muchas gracias por la atención. Discúlpeme que voy a usarlo siempre, esto está direccionado para mi iglesia. Amén. Y alguna vez le pregunté, ¿usted quiere un pastor real o un pastor ideal? Bueno, el pastor real es que también se cansa, sufre, llora, pero que después me pega una sacudida como hace el gato cuando usted lo moja, sacude un poco el agua y digo caminando.
Muchas bendiciones para todos, Dios les bendiga mucho. Amén. Damos gracias al Señor por este maravilloso estudio, por su palabra que llega justo a tiempo. Días difíciles, días complicados, pero esto también nos fortalece, nos ayuda a descansar en su palabra, en sus promesas, ¿no? Y a mejorar, como usted decía, ¿no? Y a mejorar en aquellos aspectos que necesitamos mejorar. Pero bueno, damos gracias a Dios porque Él siempre llega a tiempo con su palabra. ¿No? ¿Se dio cuenta que valía la pena la aclaración que hice al principio? Amén. Esto está hecho hace más de un mes. Sí, sí, sí. No está hecho ahora. Sí, mi esposa me está recordando, la pastora Patricia, ahí que yo le había dicho, tenía más de 30 hojas guardadas. Tal cual. Así que esto de verdad que está hecho hace más de un mes, que yo avancé, aproveché de avanzar, porque después me lleva muy alcanzado esto el tiempo, porque yo le dedico el tiempo real que esto demanda, y aproveché de avanzar, y había preparado un montón del estudio, porque esto es consecutivo. Imagínense, estamos en el primero de los 6 temas principales que hemos visto. Claro. Y están, como bien tan sabiamente está diciendo Miguel, tan apropiada, tan para este momento, que cualquiera pensaría que esto fue preparado. Pero usted se imagina que esto no es una preparación de 2 o 3 horas, estos son días de laburo, días de estudio, días de búsqueda, días de escribir, de buscar, de comparar, pero gracias al Señor podemos estudiar sobre esto. Amén. Amén. Genial. Así que gracias, Miguel. Gracias, pastor, por el estudio, gracias por seguir, por estar ahí, firme, como corresponde. Gracias por cada estudio también, porque sé que cada estudio le conlleva mucho trabajo, muchas horas de estudio. Siempre acá conversamos con Ale, recordamos cuando usted tenía su problema de visión y cómo era la manera en que usted estudiaba, y después Sí. tuvo la bendición de poder operarse y que hoy pueda estudiar normal, ¿no? Pero cómo olvidar esos años que usted enseñó con tan poca capacidad de Sin visión, nada, ¿no? hijo. De verdad que, ¿cómo no agradecer a Dios por el pastor que tenemos? ¿Cómo no ser Gracias, hermano mío. agradecidos? Creo que toda la familia que están allí atrás, creo que estamos todos agradecidos por los pastores que Él nos puso en nuestra congregación, por la preocupación, porque uno que ya congrega hace tiempo en esta iglesia, hemos visto sus cuidados, sus preocupaciones, sus llamadas, sus mensajes, suspendiendo reuniones para cuidar nuestra salud, ¿no? Y tantas cosas que uno se puede enterar por el grupo de la iglesia y cosas por privado que se hablan, las preocupaciones constantes, las ayudas económicas, las ayudas emocionales, todas las atenciones que han tenido tanto con mi familia como creo que con muchas familias, con todas las familias de la iglesia, en la necesidad que han tenido siempre han suplido y siempre han estado presentes, son unos pastores muy presentes. Yo no tuve muchas congregaciones, yo vengo de una congregación anterior, pero muchos hermanos conocen de otras congregaciones, uno tiene conocidos de otras iglesias y muchas veces para hablar con el pastor hay que sacar un numerito o hay que esperar una eternidad y nosotros tenemos la posibilidad de que le golpeamos la puerta en su casa y usted nos abre la puerta de su casa, los llamamos en cualquier horario y nos atienden y nos aconseja y nos guía y nos escucha y cuando andamos medio llorones también nos pone ahí ese hombro para apoyarnos y eso es cosa que no se ve muy seguido, así que nosotros, yo por lo menos hablo por mí, por mi familia, por mi esposa, sé que mi madre allí adelante piensa exactamente igual que yo, y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, con la verdad, con los pastores que nos ha dado, con los líderes que nos ha dado, con la congregación hermosa que nos ha puesto el Señor. Así que, pastor, siga remando. Gracias por tus palabras, Miguelito. De verdad, sé que son honestas, así que muchas gracias. Quiero decirles a mis hermanos que mañana necesitamos que todo el pueblo se congregue porque la reunión de mañana va a ser muy importante. Amén. Porque créanme que la semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a tener una iglesia diferente en muchísimas cosas. Amén. Tengo yo acá el calendario de situaciones, cómo va a ser la semana que viene, muy diferente a esta.
terminó el tiempo del descanso, llegó el tiempo del trabajo, y créame que para eso lo necesitamos a todos. Así que le Amén. pido, en el amor del Señor, que vaya mañana a la reunión para que alabe a su Dios, pero también para que podamos acordar esta maravillosa situación que de aquí en más hemos empezado una nueva etapa. Y le voy a decir algo más. Le decía a uno por ahí en el teléfono hoy, doctor Milagro ayer dijo una gran verdad. Todo final es un principio. Amén. Amén. Piénselo. Todo lo que termina genera irremediablemente un comienzo nuevo. Y nosotros tenemos un comienzo nuevo. Amén. ¿Verdad? Así que Amén. este comienzo nuevo tiene muchísimas atenuantes, tiene muchísimas aristas que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, para su gloria, el fortalecimiento como iglesia. Y sí, vamos a trabajar para que nadie diga que nosotros no nos podemos llamar iglesia. Amén. Las rencillas, las divisiones, vamos a trabajar para que, porque hay, no vamos a ser tan hipócritas de decir que no, que somos todos monaguillos o cardenales. No, no, no. Cada uno de nosotros tiene un proceso de madurez en el Señor y yo creo que el que entienda la voluntad de Dios va a ir mejorando sus conductas y vamos a hacer con absoluto placer una verdadera iglesia de Cristo. Así que para eso trabajamos, para eso aguantamos los golpes y seguimos. Así que les Amén. pido en el amor del Señor que mañana puedan congregar porque necesitamos mañana su presencia para tomar un par de acuerdos importantes que tengo, como le digo, preparado ahí.